regreso, aquí en Guanatos FM Network. Continúa con nosotros. Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net. Hola, hola, buenas tardes. Estamos aquí empezando este nuevo viernes lluviosito, muy a gustito y muy contenta porque tenemos aquí un invitado de lujo, el doctor Emanuel Vázquez, cardiólogo. Así es. Que nos va a venir a hablar sobre esto, sobre las enfermedades del corazón. Y pues como siempre también muy bien acompañada por mi amiguita, compañera complemento, Elena Ordaz. ¿Cómo estás, Elena? Hola a todos. Y pues bueno, primero que nada, darle las gracias a Aguascalientes, que nos recibió también, a nuestra anfitriona Leti, que a mí me paseó, me enseñó todo Aguascalientes, toda la ciudad, me cumplió mis antojitos de, oye, quiero esto, y me llevó a comprarlos y todo. Muchas gracias a la ciudad de Aguascalientes. Y pues bueno, ya iremos próximamente nuevamente. Y pues bueno, aprovechar al máximo la presencia de nuestro experto, el doctor Emanuel Vázquez, que es médico, y déjenme les cuento sus gracias. Médico, internista, con especialidad en internista, especialidad en cardiología y especialidad en cardiología clínica. Así es. ¿Va? O sea, el hombre pues estudió. Perdemos un poco el tiempo en eso. Tenemos 3 especialidades, pero bueno, estamos aquí para tratar de resolver las dudas. Ahorita vamos a platicar un poquito de las enfermedades cardíacas, porque la realidad es que si estamos hablando de una verdadera pandemia, o sea, acabamos de salir de una pandemia. Ya vivimos, ya supimos lo que es la pandemia. Exactamente, pero si hablamos de una verdadera pandemia, son las enfermedades cardiovasculares. La primer causa de muerte en el mundo, tanto en hombres como en mujeres, son las enfermedades cardíacas. Durante las etapas de COVID que vivimos, ¿sí? Jamás el COVID superó las causas o sea, como muerte, tanto en hombres como en mujeres, las causas cardiovasculares. En algún momento se acercó como la primera causa de muerte, pero jamás la superó. Entonces, si realmente hablamos de una enfermedad que realmente mata a la gente, son las enfermedades del corazón. Y de las enfermedades del corazón, nosotros como pacientes tenemos mucha responsabilidad, ¿no, Doc? Ajá. Nosotros como pacientes, claro, o sea, tenemos que hacer ejercicio, cuidar nuestro peso, ¿sí? Tratar de vigilarnos. En mi consulta habitual yo encuentro, porque lo busco, de forma muy habitual el colesterol elevado, triglicéridos elevados, ácido úrico elevado. También encuentro datos de resistencia a la insulina que lo mal llamamos prediabetes. Sí, porque, doctor, a mí esto de prediabetes siempre se me hace, o sea, es como si estás preembarazada, o estás o no estás. Totalmente de acuerdo. ¿Estás diabético o no estás diabético, no? Totalmente de acuerdo. En realidad, el término prediabetes es un mal término que empleamos muchas veces los médicos para que nos entiendan un poquito más los pacientes. La realidad es que el término correcto de prediabetes es resistencia a la insulina. Y eso es muy claro. ¿Qué es la diabetes? Es una enfermedad donde hay poca o nada de insulina. ¿Sí? Y en la resistencia a la insulina, o mal llamado prediabetes, ¿va? La insulina que hay es suficiente o incluso hasta más, pero está de floja. ¿Sí? O sea, no hace su chamba. Exactamente. Entonces, si yo soy un paciente resistente a la insulina, evidentemente voy a tener mayor tendencia a desarrollar en un futuro diabetes como tal. ¿Sí? Y si le sumamos que yo, aparte de ser prediabético o resistente a la insulina, tengo el colesterol elevado, triglicéridos elevados, no hago ejercicio, fumo, tengo un poco de panza, ¿sí? Y aparte genéticamente estoy predispuesto, o sea, tengo una historial familiar
de enfermedades cardíacas, pues evidentemente voy a padecer del corazón. Ujú. Entonces, hay muchos temas que hablar y tenemos que realmente definir, sobre todo en qué momento tenemos que ir con el especialista. Pues yo creo que teniendo la sintomatología, que en un momento más me encantaría que nos la explicara, pero entonces quiere decir, o sea, la diferencia entre si tú tienes genéticamente la predisposición familiar, pero estamos hablando también de que tú haces todo cuando tienes alguna enfermedad cardíaca, es por un maltrato que hiciste a tu cuerpo, por mala alimentación, sedentarismo, todo esto que nos estaba comentando, ¿no? Entonces, ¿qué tanto influye lo genético? Mucho, mucho. O sea, finalmente somos nuestros antecedentes. Si yo particularmente tengo el antecedente de que, en mi caso muy particular, mi papá falleció de un infarto, evidentemente o muy probablemente yo padezca del corazón. Sí, no hay el cuidado debido, pero podría ser yo me cuido, yo hago Ah, ejercicio, yo me alimento bien, claro, evidentemente comemos líquido. si no me vigilo, o sea, a mí me encantan esos pacientes que van a un check-up, ¿no? Van, se revisan y siempre les encuentro algo. Y hay algunos pacientes que me dicen, es que doctor, usted siempre me encuentra algo. Y no es que encuentre algo, es que realmente para disminuir la probabilidad de una enfermedad o una muerte de origen cardiovascular, o sea, debemos de tener colesterol por los suelos, un control de triglicéridos, ácido úrico, o sea, todos los factores que hemos visto, ¿sí? Y si yo tengo una carga genética importante y me descuido, pues la potencialidad que tenemos de terminar con un infarto o una enfermedad cardíaca es muy alta. Ok. ¿Y cuándo sería el momento ideal para ir la primera vez a tu consulta? Si tú eres una persona sana, ¿sí? Idealmente después de los 40 años, idealmente. Ujú. Aunque está cambiando un poquito esa tendencia. Por nuestros estilos de vida más sedentarios, hemos visto más padecimientos cardíacos en pacientes más jóvenes. Ujú. Y ahorita que estamos viendo una etapa post-COVID, el COVID condicionó una etapa inflamatoria en el cuerpo de las personas que nos infectamos, que en algunas personas también las condicionó desarrollar más rápido las enfermedades cardíacas. Entonces, si tú tienes un historial familiar de enfermedades cardíacas, lo ideal es que cuando tú tengas 25 años o más, ve con el cardiólogo. Pero si realmente tú eres una persona sana, pues lo ideal es ir con el médico, ya sea cardiólogo o internista, Ujú. al menos una vez al año, si eres sano. Ujú. Ojo. Si no eres sano, Es que el concepto de sano, no sé, porque yo creo que soy sana, pero mi volumen dice que no. pero eso tú no lo vas a definir. Quien lo va a definir es tu doctor. Ajá. ¿Sí? A través de exámenes, del escrutinio que nos lleva o sea, lo que es el revisar al paciente, el historial clínico, ¿va? Ok. O sea, de repente yo tengo pacientes que son deportistas de alto rendimiento, Ujú. pero con una carga genética importante. Y doctor, ¿cómo es posible que yo tenga el colesterol alto si realmente tengo una dieta sumamente rigurosa, hago ejercicio? Pues genética. Entonces tenemos la suma de todos los factores nos conlleva a que terminemos en urgencias en una sala con un infarto. Doctor, a ver, si un chico, un joven, es deportista de alto rendimiento, tiene una muy buena alimentación, todo muy bien cuidado, su genética le está pasando una mala jugada y le está engrosando, o le está haciendo colesterol, o le está engrosando la aorta, no sé, le está haciendo pues lo que se va ensuciando, ¿no? Por dentro. ¿Esto ya cómo se trata? ¿Con medicamento o es nada más con cuál es la prevención? Es una excelente pregunta porque ahorita estamos en un cambio evolutivo en la medicina o en el tratamiento de los pacientes con colesterol, o sea, increíble. En la actualidad, para tú disminuir realmente tu riesgo cardiovascular, debes tener un colesterol que se llama de baja densidad, o sea, LDL colesterol, Ujú. por debajo de 40. Los laboratorios marcan como normal por debajo de 100. O sea, ahí Wow. distan mucho, ¿no? Mucha Claro. diferencia. Entonces, realmente, en una persona sana, lo que buscamos es que tenga este colesterol que se llama LDL, en una persona sana, Ujú. menos de 70.
en una persona diabética, ¿sí? Por debajo de 55. Pero si realmente nosotros como médicos a nuestro paciente queremos disminuir su riesgo cardíaco con respecto al colesterol, es que tenga este nivel de colesterol por debajo de 40. Y eso no se logra nada más con dieta. Eso se logra a través de unos medicamentos que se llaman estatinas, muy conocidos, atorvastatina, rosuvastatina, simvastatina, pravastatina, que lo dan en todos lados. Y entonces realmente la tendencia que tenemos actualmente los cardiólogos e internistas es a dar a estos medicamentos como si fueran lunetas. O sea, realmente lo que nos falta es poner estatinas en el agua. Ok. Porque realmente todas las personas lo deben de estar tomando. Doctor, viene la pregunta incómoda. Los reacciones adversas de todas estas medicamentos, estas INAS. Ok, eso es algo que todo el mundo habla. La realidad es que de toda mi cantidad de pacientes que tengo, nunca he visto una reacción adversa por este tipo de medicamentos. ¿Cuáles son las reacciones adversas más comunes? Dolor muscular o intoxicación hepática. Yo no he visto ni una sola. Okay. O sea, realmente son medicamentos muy seguros. Claro, si los compran, o sea, no patitos, porque también... Claro. Nada de este amiguito que se viste de botarga. O ir a cierta zona geográfica en Guadalajara. También. Donde venden bueno, médicas, sí, que ahí te estás echando un volado, ¿no? Exactamente. No sé si sean ganas de aliviarte o de suicidarte, ¿no? Porque no sabes qué te van a dar. No sabes. Entonces, qué. O sea, realmente, o sea, para quienes nos escuchan o sea, realmente su médico debe de recomendarles este tipo de medicamento, buscarle este tipo de enfermedades y pues bueno, estudiar. No hay mejor forma de prevenir que ir con el médico al menos una vez al año. Que será lo mínimo que nos debemos, ¿no? Yo voy a compartir con todo el auditorio un autorregalo que me doy de cumpleaños me hago mis exámenes generales y voy con mis exámenes generales con el médico a que me revise y digo, un especialista, luego las personas me dicen, es que es muy caro. Digo, híjole, más caro es una hospitalización. Sí, totalmente. O más caro es una hemodiálisis. O más caro es el iPhone 23 y sí se lo traen, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. O sea, yo creo que no hay mejor forma de prevención que estarse revisando. Ajá. ¿Sí? Sí. Entonces, y la cultura que tenemos, la verdad, es pobre en ese aspecto. Totalmente, ¿no? Hacia la medicina, la cultura es pobre. Es pobre y mucha gente le tiene miedo a ir al médico. Mejor no voy, no me entero. Sí, o sea, y bueno, o sea, finalmente... Y los señores, los varones, los hombres, nunca tienen nada, nunca les pasa nada, en cualquier área, ¿eh? O sea, no, estoy de acuerdo, totalmente. En nuestra área es todo, ¿cómo va? ¿Cómo te hacen? Bien, todo va súper bien y dices, bueno, entonces, ¿qué trabajamos, no? O sea, finalmente yo creo que hay que tener una apertura en la cultura de visita médica, o sea, abrirnos a ir con el doctor y nos evitaremos muchísimos gastos. Es que es eso, ¿no? Es cambiar la visión. Si tú tienes esta cultura de prevención, el gasto por una prevención es mucho menor, infinitamente menor, que por una urgencia. Totalmente de acuerdo, porque no tienen una idea, pero de verdad estoy cansado de ver tantas urgencias. O sea, de verdad, o sea, ver tantos pacientes infartados, bloqueos y de enfermedades que quizá 5 o 10 años antes se pudo haber prevenido esa enfermedad. ¿Va? Entonces, sí, claro, hay tratamiento y muchas veces, o la mayor parte de las veces actuamos a tiempo, pero también queda cierto daño en el corazón. Claro. Entonces, o sea, yo creo que es lo que tenemos que hacer, o sea, tener una apertura en la cultura de visita médica y estudiarse. Punto. Cuando se presenta una sintomatología, tenemos que acudir. ¿Cuál es esta sintomatología? Hay muchas, miren. Vamos a hablar por enfermedades. Okay. La hipertensión. La hipertensión es una elevación sostenida de la presión arriba de 140/90. Habitualmente, cuando el paciente inicia con hipertensión, pasan una cantidad de años sin síntomas. Alrededor de 5 a 7 años el paciente lleva su vida normal, no se vigila, sin embargo su presión está elevada. Entonces,
Para empezar, no todas las enfermedades cardíacas dan síntomas. Ujú. ¿Sí? Entonces, ya llega el paciente porque lo revisaron en algún momento, vieron que la presión estaba elevada, se empezó a vigilar la presión, vio que estaba elevada, entonces ya va con el doctor. ¿Va? Entonces, o sea, quiero que entiendan que no todo da síntomas. Ok. Cuando da síntomas, sobre todo la hipertensión, es porque hay un daño importante en el corazón. Ok. Los síntomas de un paciente hipertenso mal controlado es dolor de cabeza, falta de aire, ¿sí? Taquicardia, ansiedad, ¿va? Ujú. Es cuando ya van con nosotros. Que esto se te va a desatar por alguna situación emocional también. Puede ser, o sea, porque en el 95% de las causas de los pacientes hipertensos es multicausal. Sí, O sea, no es una causa en específico, es la suma de todos los factores, incluyendo el estrés emocional. claro, Claro. en este mundo que Entonces, estamos, claro. sí, el estrés emocional es un factor de riesgo importante. Yo le explico a algunos de los jóvenes médicos que a veces platicamos, que a veces doy como antihipertensivo un ansiolítico, un analgésico, ¿sí? O un placebo, y el paciente se controla la presión. Pero bueno, eso es con respecto a la presión. O sea, no hay mejor forma que estarse vigilando la presión. Con respecto al infarto agudo del miocardio. El infarto agudo del miocardio es una enfermedad donde se tapa una arteria. Es un dolor opresivo, Ujú. muy fuerte, que lo define el paciente como el peor dolor de su vida. Habitualmente dura más de 20 minutos. El dolor está acompañado de una sudoración profusa, abundante. El paciente moja la camisa, Ujú. falta de aire. ¿Sí? A veces ese dolor en el pecho se puede manifestar como un dolor de gastritis. Ujú. Ujú. Y es un dolor que habitualmente sube al cuello y se puede dirigir a ambos brazos. ¿Sí? No necesariamente el Al izquierdo. izquierdo, no necesariamente al Mm. izquierdo. ¿Sí? Pero el dato más importante es el dolor. Y es un dolor que no se modifica con los cambios de posición. ¿Sí? Porque hay otro tipo de dolores torácicos que pueden ser la costocondritis, que es una inflamación del cartílago que une el esternón con las costillas, que se llama cartílago costocondral, Ujú. se inflama después de una infección viral. Ok. Entonces es muy común, de hecho, es muy clásico. Doctor, tengo dolor en el pecho. Ok, ¿tuviste ¿te duele cuando recibes profundo? Sí. ¿Tuviste una infección, una gripita hace unas semanas? Sí. Eso es muy frecuente. Ujú. Obviamente también hay algún tipo de problemas esofágicos que ocasionan dolor en el pecho. Pero si tienes un dolor en el pecho, ¿sí? Importante, vete con el doctor. O sea, más vale pecar de exagerados. Totalmente, ¿no? Entonces, o sea, realmente nosotros como médicos, si un paciente llega con un dolor torácico en cualquier hospital, el objetivo es tomar un electrocardiograma en menos de 10 minutos. Porque el electrocardiograma es una herramienta fundamental, básica e importante para que nosotros podamos identificar, al menos en un inicio, si hay una enfermedad cardíaca importante o no. Doctor, ¿puede ser un infarto fulminante donde no podemos hacer nada o siempre hay algún síntoma que podemos de corre al hospital? Desafortunadamente con los infartos fulminantes está asociado a arritmias, ¿sí? A taquicardias ventriculares se les llama, que puede ocasionar pues, que se pare súbitamente el corazón, o enfermedades de las arterias que se tapan de forma muy importante. Aquí el dato más importante para evitar eso es la vigilancia. ¿Sí? Ujú. O sea, de forma muy habitual, los pacientes que hacen muerte súbita, ¿sí? Son arritmias o enfermedad cardíaca de tipo infarto, pero muy importante. Que muy probablemente con un estudio, un escrutinio básico, se puede identificar. ¿Y con qué antelación el caso es? Mi mamá le hicimos estudios completitos una semana antes de un infarto fulminante y su electrocardiograma salió súper bien. Y le dijeron, no sé si esto hubo mal tomado, o sea, ya eso ya nos va a quedar siempre la duda, pero nos dijeron, no, presión de 15, claro, tomaba medicamento para la presión y todo, pero todo súper bien. A la semana, infarto fulminante. Desafortunadamente, estos casos se siguen dando. Y me ha pasado a mí, o sea, que puedo determinar un diagnóstico que todo está normal, no se puede prevenir. O sea, por ejemplo, para estudiar este tipo de patologías, hay diversos estudios, entre ellos el Holter, que es como un electrocardiograma que ves por 24
48, Los de 72 horas. esfuerzo. O la prueba de esfuerzo, pero bueno, en el caso muy particular del Holter, realmente a veces en el tiempo que nosotros estamos estudiando, el paciente está sano o no hay ningún tipo de arritmia. Ujú. ¿Sí? Entonces, hay cierto sesgo donde pues, hay un error, o sea, por el simple hecho de que no se presentó la enfermedad cuando lo estábamos estudiando. Y ya, como dice el dicho, ¿no? Cuando te toca, aunque te Aunque te quites, y quites. cuando quieres, aunque te pongas, no te toca, ¿verdad? Exactamente. Entonces, pues, bueno, Entonces, ya. lo que tenemos que hacer es estudiarnos, ¿no? O sea, no todas las enfermedades son prevenibles, ¿sí? Pero, o sea, por ejemplo, el infarto fulminante, el término correcto es muerte súbita, Ujú. la única forma de prevenirlo es con esos dispositivos que tienen de desfibrilador en las plazas. Ujú. No sé si los han visto. No. Es como un dispositivo que da electroshocks Ujú. y que hay en algunas plazas comerciales. Ay, nunca Si una me he persona fijado. cae muerta, bueno, cae O desmayada súbitamente, se le ponen esos parches y la misma máquina va identificando el ritmo y todo eso y solita da da electroshock. el Exactamente. impulso. Esa es una de las formas en las cuales No hay que conectarnos podemos a la luz, ¿verdad, doctor? abortar la muerte súbita. Sí. Ujú. ¿Sí? Entonces, o sea, hay muchos casos que podemos hablar así. Ok. O sea, finalmente la forma más básica de evitar alguna enfermedad cardiovascular es buscándola. Claro, como decíamos, la prevención y bueno, me queda claro la alimentación, ¿no? Estar siempre cuidando esta alimentación y quitarte la dieta de la T, ¿verdad? Que es la que La deliciosa dieta de la T. que a todos nos encanta. Ay, Y Pero comprarte bueno, un perro bravo ¿para qué, para que te amiguita? corretee, ¿no? Pues para que hagas algo, que te muevas tantito. ¿Cuánto ejercicio, qué es lo recomendable? lo recomendable es hacer 150 minutos a la semana de ejercicio cardiovascular intenso. Dios Dis- mío. O sea, ¿Qué la es semana. ejercicio cardiovascular intenso? O sea, Que tú- caminatas, o sea, rápidas, correr, Ujú, elíptica, ¿sí? ujú, Natación. O sea, 150 minutos a la semana. O sea, realmente para disminuir, desde un punto de vista del ejercicio, la enfermedad cardíaca son ujú, 150 minutos a la semana, ujú. distribuidas en el tiempo que tú quieras. que tu corazón vaya a qué ritmo. O sea, que cuando vayas haciendo tu bicicleta, que vayas haciendo tu cardio, ¿hasta cuánto es lo normal, no? Es que eso depende de tu edad. Ah, ok. Edad y Depende de tu edad, peso. exactamente. O Ok. sea, no es lo mismo el objetivo que tiene un paciente de 15 años a un Ujú. paciente de 90 años. Que ya estos relojitos Ay, maravillosos que no, te dicen todo, ¿no? no es lo mismo el paciente de 15 que el de 49. Voy a mandar saluditos, ¿eh? Manuel Coronado, saludos para el programa de complemento. Qué interesante programa que están teniendo sobre los temas cardiológicos. Rogelio Cris, saludos para el programa de complemento y para el doctor invitado. Fabiola Ruiz, saludos para el programa de complemento, un gran programa y sobre todo los temas cardíacos. Aprovechen, ahora sí que pregúntenle. Aprovechen, lo tenemos aquí. Así es. Lo tenemos aquí, entonces pregunten específicamente si ustedes tienen algún tema, pregunten qué situación, ¿no? ¿Qué situación pueden estar? Podemos hablar un poquito del tratamiento de los infartos. Eso es A algo ver. interesante. Cuando una persona se infarta, o sea, es una pregunta muy común, ¿cuánto tiempo tengo yo para llegar a un hospital? La realidad es que si yo en este momento tengo un infarto, tengo un promedio, o sea, entre 90 hasta 120 minutos máximo, o sea, 2 horas máximo, idealmente 90 minutos, para que podamos atender ese infarto. Después de ese infarto, pues bueno, evidentemente va a haber un daño cardíaco. Entonces, es una atención que tiene que ser rápida. Y hay dos formas de atenderse ese infarto. A través de unos medicamentos que se llaman trombolíticos, que es un medicamento que disuelve el trombo del infarto, porque finalmente es un trombo el que tapa esa arteria. O dos, a través de un cateterismo cardíaco, que es a lo que yo me dedico. Es, literalmente somos plomeros, nos metemos, ¿sí? O sea, nos metemos a la arteria como si fuera un tubo y la destapamos, ¿sí? La destapamos con unas mallas especiales que se llaman stents, ¿sí? Y es la forma en cómo la destapamos
y permitimos un libre acceso de la sangre a esa arteria. Entonces, o sea, finalmente hay tratamiento, pero aquí lo más importante es que si yo tengo dolor en el pecho y considero yo como paciente que pudiese ser cardíaco, me tiene que ver inmediatamente un médico. Bueno, no necesariamente un cardiólogo. Pero ir con un internista para que luego lo derive a... Exactamente, exactamente. Entonces, o sea, finalmente, ¿quién va a tener la mayor razón? Pues el mismo paciente. Si el paciente tiene miedo, tiene un dolor y sospecha que puede ser cardíaco, que lo vigilen. Claro, que no, lo revisen. nunca está de más una checadita. Y el cateterismo, es esta pues destapada de venitas que lo hacen por medio de la ingle o puede ser en el brazo. Bueno, yo el 98% de los casos los hago en el brazo. Ah, en el brazo. En el brazo. Salvo algunos casos los hago a través de la ingle. Es más incómodo para mí, pero más cómodo y se recuperan mejor los pacientes. Ah, muy bien. Se hacen a través de un catéter y pasamos filamentos del grosor de un cabello donde destapamos la arteria. Una maravilla verdaderamente. Es mágico, es mágico lo que hago. Entonces, el gran problema es que entender que el paciente que tiene dolor en el pecho debe de llegar a un hospital. Punto. Y cuando es un marcapaso, ¿la sintomatología es la misma o difiere? En el marcapaso, cuando un paciente necesita marcapasos por diversas situaciones. Okay. Es porque la frecuencia cardíaca del corazón está muy lenta, ¿sí? O está bloqueado el corazón, ¿sí? O sea, hay otras causas también. Pero ¿qué es lo que pasa? El corazón está tan lento. Ojo, el marcapasos no es para las arritmias cardíacas, o sea, no nos funciona el marcapasos como tal para las taquicardias, es para aquellos pacientes que tienen una frecuencia cardíaca lenta. O sea, un corazón... O sea, al menos el marcapasos que habitualmente ponemos. Hay unos marcapasos que se llaman desfibriladores, que sí nos sirven para inhibir las muertes súbitas. Ok. Exactamente, o sea, son marcapasos que se ponen y que da electroshock directamente al paciente. Pero los marcapasos más comunes son para cuando el corazón está lento. Ayer en la noche tuve un caso de una señora que tenía una frecuencia cardíaca de 20. ¡Wow! O sea, de 20. O sea, la señora, ¿cuál fue la sintomatología de la señora que habitualmente experimentan los pacientes? La sistólica. No, no es expresión. ¿No? La frecuencia. La frecuencia cardíaca. Ah, o sea, ok, esa expresión. O sea, la frecuencia cardíaca es la frecuencia con la cual late el corazón. Ahorita nos explicas, doctor, la diferencia entre uno y otra. Sí, claro. Bueno, la frecuencia cardíaca es la cantidad de veces que late el corazón por minuto. Okay. Lo normal es de 60 a 100. Que te la tienes que tomar. Taquicardia arriba de 100, bradicardia abajo de 60. Ok. ¿Va? Y presión arterial es la presión que ejerce la sangre a través de las paredes del corazón, que depende de muchos factores, y lo normal es de 120-80. Esa es la... Sistólica, presión sistólica y diastólica. Pero bueno, en el caso de ayer muy particularmente, la paciente llegó con una frecuencia cardíaca de 20. Entonces, ¿cómo creen que estaba la paciente? No, pues sin poder ni o sea, estaba prácticamente casi desmayada, ¿no? Estaba desmayada. Ajá. Entonces, lo que hicimos ayer, pusimos un marcapasos temporal, mejoró la frecuencia cardíaca y la paciente empezó a despertar. ¿Por qué? Porque le empezó a llegar agua al tinaco. Totalmente, ¿no? O sea, literalmente es eso. ¿Sí? O sea, incluso la paciente que llegó con sonda empezó a orinar, o sea, porque realmente no tenía una función cardíaca adecuada. Pusimos el marcapasos definitivo y la paciente, o sea, ayer llegó en calidad de bulto. Yo le di de alta antes de las 10 de la mañana. Y ahora ya daba marometas. ¿Sí? O sea, de hecho ya lo sé porque el paciente me dice, doctor, ¿ya me va a dar de alta? O ya tienen el signo, ya se quieren ir a su casa, de la playa ¿no? positivo, que es así, en la cama. Pero, o sea, realmente las enfermedades cardíacas son enfermedades que podemos tratar rápidamente y tener una recuperación rápida. Y eso es bueno también, ¿no? Los procesos médicos han cambiado increíblemente y entonces esto que hace años era meses en el hospital, pues ya ahora es muy breve, ¿no? La intervención. Exactamente, o sea, híjole, es que estamos viviendo una vorágine de modernidad médica. Sí, total. Que muy probablemente el tratamiento que dé hoy sea obsoleto dentro de 5 años o menos. Ajá, sí lo creo. Esto está continuamente cambiando. Nos comenta Marco Antonio
Contreras, Radio escucha. que es muy fiel a nosotros, te mandamos un saludo, y dice que un amigo de él llevó a sus papás a la consulta con el médico y llevaba a la mamá, y que al ver el doctor a los dos, dijo, el que necesita consulta es el señor, no la señora, y lo determinó por el color de la piel y estas situaciones. Es que es bien característico el paciente que está sufriendo el corazón. O sea, está con dificultad para respirar. Sí, se ve sudoroso, pálido. Sí. O sea, de repente también tengo pacientes que llegan y dicen, doctor, no sé por qué me traen Aquí yo no Aquí. mis necesito. hijos. O sea, sí, entonces, ¿Por qué será, no? Yo vengo a acompañar a mi mujer y el O sea, que porque necesita hospitalización casi la es enfermedad él. cardíaca se manifiesta obviamente con datos de falla cardíaca, que de hecho en la actualidad estamos viviendo una vorágine, o sea, unos cambios increíbles en el tratamiento médico de la falla cardíaca. La falla cardíaca es la imposibilidad que tiene el corazón de empujar la sangre. Y todos los padecimientos cardíacos, y hay algunos que no cardíacos, conllevan una falla cardíaca. Claro, porque el Pero- corazón se ve comprometido y se esfuerza Exactamente. además. Entonces, y en la actualidad vivimos una etapa donde hay medicamentos que mejoran radicalmente la función cardíaca y el pronóstico del paciente. Ujú. El gran problema que enfrentamos es el costo de los medicamentos. También. Sí, o sea, eso es algo importante, Ujú. porque el paciente que tiene enfermedad cardíaca, o sea, no le doy paracetamol. No, pues no. O sea, le doy medicamentos que realmente pueden funcionar, que tienen mucha evidencia científica, pero tienen un costo. Y no son un solo medicamento, o sea, son Claro. pacientes que verdaderamente traen una farmacia en su receta. Pero vuelvo a lo mismo, ¿no? Creo que ahí habrá que establecer prioridades porque pues de repente traemos estos aparatitos costosísimos y nos duele pagar un medicamento. O Yo una creo que- revisión, que es lo Ajá. que iniciamos, ¿no? La prevención, el mejor medicamento, el peor negocio para los médicos y para las farmacéuticas, pero creo que la intención de un médico es que tu paciente esté bien, ¿no? Que esté sano. Entonces, si tú tienes un paciente que va cada 6 meses ya por cuestión de edad a hacerte una revisión, prefieres 1000 veces ese paciente a un paciente que le tienes que hacer, no sé, alguna intervención o algo, ¿no? Totalmente, o sea, totalmente, porque sí, a veces realmente prefiero que me enfade el paciente de que está bien, sí, a tenerlo en terapia intensiva muy mal. Claro. O Claro. sea, eso no lo digo como cardiólogo, lo digo como ser humano. Y O sea, vaya que garantizo que el doctor Emanuel es muy buen ser humano. Su Se le nota. trato, su trato hacia sus pacientes es muy, muy, muy humano. Lo he visto tratar a sus pacientes desde que los recibe. Es un trato muy, muy bonito. Te sientes muy cómodo en la su única consulta. paciente que me cae gorda Está sentada en esta mesa y está yo no sentada voy en con él. No va a decir nombres, pero habrá señales. Sí, pero eso es muy bonito, porque a final de cuentas como médico tienes un desgaste, ¿no? Entonces, pues qué mejor que tengas a toda tu población con prevención ya a una cuestión más complicada. Nos pregunta Marco Antonio que cómo se ha incrementado los problemas cardíacos ahora con el post-COVID. Lo comentaba al inicio, pero bueno. Sí, o sea, lo que pasa es que el COVID es una enfermedad inflamatoria. Sí, obviamente afectaba a los pulmones, pero también nosotros los cardiólogos empezamos a ver un comportamiento más aumentado, o sea, que aumentaba con respecto a infartos e infartos muy atípicos, o sea, infartos en pacientes jóvenes, o con un comportamiento totalmente diferente a lo que habíamos visto durante años atrás. Entonces, como cualquier enfermedad inflamatoria, o sea, ocasionan envejecimiento de las arterias, no solamente del corazón, ¿sí? Sino de todo el cuerpo. Obviamente, hay un tejido que está dentro de las arterias que se llama endotelio vascular. Y es ahí, o sea, bueno, en esa parte es donde se empieza a acumular el colesterol, se empieza a inflamar. Entonces, hace más susceptible la inflamación de esa parte de la arteria a que se infarte en un paciente que está inflamado. Por eso también incluso es muy común encontrar, ahorita que estamos en etapa también de dengue,
¿sí? que por cierto alguien está ya en recuperación. Pero es que sí, ¿Y quién me atendió fue él? La semana pasada, aparte de verte a ti y un montón de pacientes con dengue, vi una paciente que empezó con dengue y empezó con una taquicardia, que me hizo pensar a mí que probablemente hubiese tenido un infarto. Obviamente la vi, le quité la taquicardia y ya me di cuenta que no se trataba de un infarto. Pero finalmente la paciente me dice, doctor, ¿pero por qué me dio esa taquicardia? Ah, mira, porque tienes el colesterol elevado, porque estás un poquito llenita, porque tienes triglicéridos elevados, tu ácido úrico está elevado, ¿sí? Tienes una carga genética, aparte tienes en este momento una enfermedad inflamatoria que se llama dengue, ¿sí? Y que te hace más susceptible a enfermedades cardíacas. Entonces, por eso también es más frecuente el infarto en una enfermedad inflamatoria, ya sea COVID o ya sea cualquier enfermedad inflamatoria o un proceso infeccioso. Entonces, lo que sí vimos es mayor envejecimiento de las arterias. Mi recomendación es que, sobre todo si tuviste un COVID moderado a severo, que te revise un cardiólogo. Gracias. ¿Tú? ¿O qué? ¿A yo? O sea, qué bueno que voy con el cardiólogo, oye, porque COVID de moderado a severo, dengue, o sea... Lo único que te falta es próstata crecida. No voy a decir si la he tenido o no. Eso se lo reservo. No voy a contestar esto hasta que mi abogado esté presente. Doctor, ahorita que estamos con el dengue y he oído y sabido de casos, aparte del de Elena. Que a alguien le tocó cuidarme, Rey, porque estábamos en San Cristóbal de las Casas. Y yo veía a mi amiguita, dije, se va a morir, está muy mal. Y luego empezó a hacer bromas y dije, no se nos muere. No, hierba mala nunca muere. Entonces, no sí te me preocupes. mortifiqué, doctor, sí me mortifiqué porque dije, ay, sí, moverse sí le costaba trabajo. Pero, ¿qué es lo que tiene que hacer una persona? Digo, lo primero que hacer cuando trae sospecha de dengue. Ir con un médico y evitar todos los medicamentos habidos y por haber. Importante. Todos. O sea, realmente aquí el Aunque los tengas naproxen, prescritos. sí, el naproxen, ibuprofeno, aspirina están contraindicados porque el dengue ataca, o susceptibiliza a las plaquetas. Entonces, realmente el único medicamento que puede tomar un paciente es paracetamol. Nada más. Vigilar, o sea, ir con el médico porque te va a mandar a hacer una prueba que se llama biometría hemática. Obviamente los anticuerpos de dengue, el IgG, IgM y el S1. El más agudo es el NS1, o sea, el que nos da el diagnóstico inmediato y determinar, ¿no? Si es la segunda vez que te da el dengue, sí hay que ir con mayor urgencia a un médico porque existe la alta probabilidad de que tengas un dengue hemorrágico. Y si tú tienes dengue y no es la primera vez que te da dengue y empiezas a tener muchos puntitos rojitos en la piel, ve con el doctor. Ok, no te detengas. Sí, no. Así, Sí. ya, lánzate. Y, por favor, tengo un caso cercano a una persona que traía dengue, no pasa nada, se sentía medio mal, se tomó algo para la temperatura. Desgraciadamente, no es que sea sintomático, es que la gente está acostumbrada a vivir con este dolor, ¿no? Y ahorita ya está hospitalizada con dengue hemorrágico. Entonces, pues las probabilidades están un poquito, pues, pronóstico reservado. Les va bien, esperemos que les vaya bien, pero la verdad es que les va bien. Hay mucha experiencia con respecto al manejo de este tipo de problemas. Bueno, esperemos que todo vaya muy bien. Doctor, acá, a ver, ¿yo? adelante, amiguita, va. Aledith pregunta, en los síntomas de un infarto fulminante, ¿puedes sentir como que no puedes deglutir? Puede ser. ¿Sí? Puede ser. ¿Podría que te hagas ser? del baño, o sea, que hagas popis, Ajá. ¿sí? Que orines, que tengas náusea, ¿sí? Pero obviamente hay que ver factores de riesgo, o sea, porque es una enfermedad gástrica también. Okay. O sea, hay una enfermedad que se podría confundir con eso que se llama disautonomía, que es una enfermedad muy característica que el paciente se desmaya o siente muchos mareos. Y la disautonomía es una enfermedad donde hay una alteración entre el corazón, los vasos sanguíneos, que ocasiona que no llegue agua al tinaco, y los pacientes se mareen o se desmayen. Y el perfil característico es, estos problemas empiezan desde la adolescencia, ¿sí? Y a todas las edades se pueden manifestar. Híjole, ya empezaron a llegar las preguntas, ¿eh? ¿Tú tienes, amiga, preguntas? Nada más, A ver.
de qué pasa con las personas que van a los gimnasios y toman todos estos anabólicos y que están haciendo un sobreesfuerzo y luego una mala alimentación, porque luego hay unos que nada más toman puro huevo y arroz y bueno, esta alimentación un poquito, pues nada más para... Yo tengo una dieta muy proteínica, o sea, sí, muy proteica, perdón, pero hay que cuidar los riñones y corazón. Entonces, el principal problema de los nutrimentos que se utilizan como el óxido nítrico, los pulsos de testosterona, pueden ocasionar enfermedades como síndrome de Cushing, pero también hay mucha enfermedad renal y cardíaca en el paciente que es fisiculturista. Esa sobrecarga por levantar tanto peso puede ocasionar crecimiento cardíaco. Ese exceso de proteínas que abusan algunas personas puede terminar en falla renal. Entonces, lo ideal, si tú vas al ejercicio, debes estar asesorado por un médico y por un nutricionista que te lleve de la mano, ¿no? Pero uno de veras, ¿no? Porque luego ahí en el gimnasio el compañero de al lado te dice, es que yo hago esto y luego lo terminas haciendo tú. Exactamente. Sobre todo los pulsos de testosterona son muy dañinos para el corazón y bueno, los pacientes terminan muy mal. O sea, sí se ven muy bien, se ven espectaculares, aumentan mucho masa muscular. Sí, claro. Pero el costo cardíaco y renal es increíble. Claro. Mario Alberto Torres, saludos para el doctor. ¿Qué Gracias. pasa si si requieres un segundo cateterismo cuando hay un antecedente que ya no se pudo destapar la arteria? ¿Es recomendable hacerlo o llevar al paciente con tratamiento? Mira, depende mucho de la característica de la enfermedad. Si es una lesión que es, hay ciertos criterios que tenemos los cardiólogos intervencionistas. Si es una lesión que hay cierta viabilidad y hay posibilidades de abrirla, se intenta por segunda ocasión. El problema que enfrentamos cuando es una lesión crónica cardíaca, ya con tratamiento previo y se vuelve a tapar, es que el material que utilizamos es bastante. Utilizamos material especial. Y el utilizar más material y material especial, pues evidentemente el costo va a incrementar. ¿Sí? O sea, híjole, estamos hablando que a veces en puro material se pueden hacer cuentas de 200, 300 mil pesos o más. Hay nuevas técnicas, por ejemplo, en lesiones crónicas como Shockwave, que es un balón que da pulsos como si fuera un taladro, también como una especie de taladro para abrir este tipo de lesiones. Pero igual, o sea, el limitante principal que tenemos es la economía. Si realmente hay mucha calcificación o sea, ahí sería particularizar sería ver la característica de la lesión y si realmente es una lesión que difícilmente se puede reparar o imposible, pues el tratamiento es médico. ¿Este balón se entra por medio de un taladro? No, todo se hace a través del brazo o la pierna. Ok. O sea, es un mini globito. Exactamente. Que entra. Así es. Otra pregunta, Fernando Cruz, saludos a complemento. Un corazón con un 24% de vida y el 76% de necropsia, ¿qué esperanzas hay de vida? Yo creo que habló de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, que es el 24%, y que muy probablemente hay una necrosis del 74%. Aquí el paciente debe estar recibiendo manejo de falla cardíaca, o sea, al menos 4 medicamentos básicos. Uno que se llama beta bloqueador, que aquí están el metoprolol, bisoprolol, atenolol. Unos nuevos medicamentos que se llaman inhibidores de los GLP-2, así se llaman, que tenemos 2, dapagliflozina y empagliflozina. 3, también ARA2 o IECA se llaman, ¿sí? Con unos inhibidores de los receptores de la angiotensina y mineralocorticoides que se llaman sacubitril con valsartán. Ese es el manejo básico que debe de tener el paciente. Muy probablemente este paciente está en falla cardíaca y el pronóstico depende mucho del manejo que tenga el médico con ese paciente. Si es baja la función del corazón, pero finalmente tengo pacientes con estos niveles de malfuncionamiento del corazón que tienen una vida normal. No, ok. O sea, que funciona el 25-24% de su corazón. No van a jugar fútbol americano, no van a subir el Everest,
pero Sí, tiene una claro. vida normal. O sea, de aquí depende mucho del manejo que esté recibiendo el paciente. ¿Y un Va. paciente con estas características hace una vida sedentaria o tiene que hacer un poco de ejercicio? De hecho, hay un área que es poco explorada en la cardiología que se llama rehabilitación cardíaca. Y es un cardiólogo especialista en rehabilitación que lo lleva porque finalmente lo que mata al paciente es la cama y el sedentarismo. Claro. Ujú. O sea, el O sea, tono muscular, Entonces, adiós. si yo tengo un paciente que está en falla cardíaca y está todo el día sentado, o sea, está evidentemente pronosticado que no va a durar mucho. O sea, se tiene que activar de acuerdo a las posibilidades de cada De paciente. cada paciente, y para eso tienes que estar cerca de tu médico. Exactamente. O sea, un paciente recién infartado no le voy a permitir que corra un maratón la Claro. semana Claro. siguiente, ¿no? Claro. ¿Otra pregunta, Elena? Sí, Teresa Gutiérrez de Aguascalientes. ¿Qué es un soplo? Mire, el soplo es cuando el corazón tiene válvulas. Ajá. Las válvulas, como cualquier válvula, tiene dos objetivos. Abrir para dejar pasar, cerrar para no dejar pasar. Ujú. El corazón tiene 4 válvulas, 2 aurículos ventriculares, que se llaman una mitral y otra tricúspide, Ujú. y 2 semilunares, que es la válvula aórtica y la válvula pulmonar. Ujú. El soplo es cuando una válvula no se abre bien o no se cierra bien, hay una turbulencia en la sangre que pasa a través de esa válvula. Ujú. Es una turbulencia en donde no hay turbulencia. Cuando hay una turbulencia es porque una válvula está mal funcionando y esa turbulencia te va a generar vibraciones y esa vibración te va a generar Ujú. un sonido que nosotros lo escuchamos como un soplo. Ujú. Ok. ¿Va? ¿Qué es lo que pasa? Que si tienes un soplo, pues te tienes que revisar ahí sí, por un cardiólogo. Ok. Ok. Es muy común que los bebés recién nacidos les diagnostiquen un soplo, ¿no? Sí, es que hay algunas partecitas del corazón que no cierran por la vida que tiene el niño dentro de la mamá. O sea, dentro de la mamá el bebé no puede respirar. Entonces se crean conductos especiales, ¿sí? Donde se evita la circulación pulmonar porque el niño no puede respirar. Al momento de salir, hay algunos conductos que permanecen abiertos algunos horas, semanas o meses, Ujú. pero la gran mayoría se van cerrando. Se va Y eso es un abriendo. proceso natural. Exacto, cuando hay un soplo también. Hay soplos en los niños que son muy patológicos Ujú. y que ya tenemos enfermedades congénitas. Y que ya tu médico te irá indicando. Exactamente. Ok. Doctor, ¿qué es recomendable trabajar con un equipo médico en el caso, por ejemplo, una persona que haya tenido algún infarto cerebral o alguna situación así que sea integral el acompañamiento de médico, ¿no? Porque luego tienden a ir con un médico y te das ciertos medicamentos, vas con otro y te dan otro que te contrapone y se vienen taquicardias y se vienen... No, aquí la mejor es la comunicación. La comunicación médico-paciente y médico-médico. Sí, o sea, yo creo que aquí todos los médicos tenemos la apertura de comunicarnos con otros doctores. Yo particularmente trabajo con todo mi equipo, o sea, tengo mi neurocirujano, tengo mi especialista vascular, o sea, bueno, que todos somos un equipo y finalmente el objetivo es aquí trabajar todos para tener esa confianza de molestarnos, ¿no? Y bueno, ya tengo un equipo muy solidificado con respecto a todas las áreas de la medicina. Que normalmente cada médico tiene así su equipo, pero si, por ejemplo, te toca ir al seguro y que tu mal sea cardíaco y luego vas con no sé, con el reumatólogo y te da otro medicamento, como que primero vayas con tu médico cardiólogo, que es como lo básico, como tu enfermedad más a cuidar que una reumatología, ¿no? Y que ya embones una información con la otra. Yo creo que aquí lo más importante, o sea, y de verdad, o sea, el orquestador de todo dentro del sector salud es el médico familiar. Ok. ¿Sí? Es el médico que debe conocer integralmente al paciente. Ujú. Entonces es el orquestador, el que debe de dirigir y el determinar cuál es ¿Para dónde la vas? enfermedad más importante y que tenemos que darle prioridad. Ujú. Es en el sector salud. Claro. Sí, en el sector privado, que es a lo que me dedico enteramente, pues finalmente pues, la ventaja de atenderse en lo privado es que todos tenemos comunicación directa Sí. y atención inmediata. Sí, bueno, pues sí, muchísimas gracias. Y saludos a Berta Rodríguez.
que nos está viendo. Déjalo, doctor, no te preocupes, ya no voy a ver. No hay problema. Se cayeron mis lentes. Dice Bernardo Pérez de Zapopan, yo tengo unos suspiros muy profundos y me dijeron hace como 20 años que tenía un soplo, pero nunca me he sentido mal. Te tienes que revisar, Ujú. punto. Sí, o sea, te tienes que revisar. Hay una duda razonable y la única forma de solventar esa duda, de resolver esa duda es revisándote. Obviamente no vas a ir con un médico general, tienes que ir con un médico especialista en esa área, que es el cardiólogo, y punto. Ok. Cecilia Ordóñez, ¿el corazón duele cuando te dan infartos o solo el brazo y la falta de aire? No, sí duele, por eso... Mucho, ¿verdad? Sí, claro. Sí. Sí, es lo que comentaba Sí. el doctor, ¿no? Que sientes la Ahora, presión más fuerte. El tema de que el corazón no duele y que hay muchas dudas con respecto al corazón no duele. La realidad es que sí duele. El problema que enfrentamos algunos doctores es que hay pacientes diabéticos tan mal manejado su diabetes que desarrollan un problema que se llama neuropatía diabética. Entonces, puedo tener un paciente diabético mal controlado que tiene un infarto en evolución sin dolor. ¿Sí? Por la neuropatía. O sea, exactamente, por la neuropatía. Obviamente hay equivalentes al dolor torácico, como la falta de aire, la sudoración, incluso la ansiedad. Es un equivalente a un dolor. Pero hay pacientes que refieren, me siento bien, nada más tengo una pequeña molestia, vine y resulta que es un infarto. Entonces, realmente, si tú eres un paciente diabético muy mal controlado, revísate el corazón. Punto. Y la diabetes también nos lleva a un poquito con el hígado, ¿no? Bueno, realmente la diabetes afecta a todos los órganos. Cerebro, corazón, riñones, hígado, todo. Entonces, híjole, o sea, realmente en la actualidad hay mucho manejo increíble para el paciente diabético. Estamos viviendo en la actualidad un sinfín de medicamentos que incluso mejoran al paciente radicalmente. Sí, a aquellos pacientes que me escuchan, si el doctor les promueve la insulina, acéptenlo. Sí, acéptenlo. Pero el hecho de que usen insulina no significa que van a dejar de tomar medicamentos. ¿Sí? O sea, es el medicamento tomado más insulina. ¿Va? Si ustedes están recibiendo nada más insulina, como manejo de la diabetes es un mal manejo. Tienen que acudir con su médico. Con su médico. Así es. Va que va. Pues ya casi se nos acaba el programa. Para terminar, nos echan una porra. Berta Rodríguez nos dice que como nosotras, ninguna. Les reiteramos que vamos a empezar con un ciclo con médicos alópatas para que den su opinión y para que tengan pues una mayor visión, no nada más las cuestiones holísticas, que es lo que nosotras nos dedicamos. Y que, bueno, aquí le voy a hacer un manita de puerco al doctor. Después de ir con un médico alópata que te veas todas las cuestiones físicas, después tienes que checar lo emocional o ya no te metes en ese campo. No, claro. O sea, mi paciente diabético, mi paciente infartado, mi paciente hipertenso va deprimido. O sea, yo no he encontrado a nadie feliz por su enfermedad. Ah, no, definitivamente. Entonces, y en general, perdón, el paciente hospitalizado, ¿no? O sea... Pues es deprimente. O sea, si yo estoy enfermo, incluso a todos nos ha dado gripa. O sea, la gripa nos deprime. Ahora imagínate una enfermedad tan severa. Claro. O sea, sí debes de tener apoyo emocional. Claro. Sí, entonces, claro que lo debes de recibir. Va. Muy bien, muchísimas gracias, doctor. A todos los interesados en citas con el doctor Emanuel. Nos emocionamos nuevamente, otra vez se nos fue el avión, el teléfono del doctor Emanuel Vázquez, que bueno, ya dio Elena su currículum muy extenso con todas sus especialidades. Le pueden hacer citas al 33 22 33 33 00. Está muy fácil. 33 22 33 33 00. Si tienen alguna duda, ya saben que también nos pueden preguntar a nosotros y les pasamos el teléfono. Con muchísimo gusto al 33 20 38 01 51. Y pues ténganle paciencia, está muy solicitado.
una primera cita de repente cuesta trabajo, pero ya después el seguimiento. Por eso se les llama pacientes. Tienen que ser pacientes conmigo. Pero si vale la pena, doctor, pues hay que ser hacerlo, pacientes. hay que ser pacientes. Pues muchas gracias, Emanuel, por ayudarnos a conocer más de todas las situaciones cardíacas. Te agradezco mucho. Gracias por invitarme. Y aquí está tu programa cuando tú quieras. Aquí estaré y bueno, abierto a cualquier pregunta. Tengo una amistad increíble aquí con esta mujer, entonces cualquier duda que tengan, con toda confianza se la pueden hacer a ella y ya con todo gusto la resolveremos a través de ella. Ok, perfecto, ¿va? perfecto. Excelente, muy bien. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimo gusto de conocerte. También. Y pues gracias por haberse dado el tiempo de estar aquí en su agenda, que está un poquito ocupada y que creo que volteé a ver el reloj porque ahorita ya tiene varios pacientes. Empiezo la consulta en un minuto, entonces tengo que ir corriendo al hospital, a mi consultorio. Teletransportarme. El próximo viernes los esperamos aquí, con muchísimo gusto, con una hermosa invitada que vamos a tener. Va, que va. Nos vemos gracias, el siguiente viernes. Hasta luego, bye. Bye. Así.